Un saludo lleno de amor a toda la audiencia y de bendición. Soy la pastora Lidia Rodríguez del Ministerios El Buen Pastor Internacional. Estamos en el 8000 Noroeste 23 Street en El Doral. El teléfono para llamar para oración es 305-513-3940. Y también nos pueden conseguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, @Maype o por nuestra página web www.maype.org. Estamos para servir a todos los hermanos que nos necesiten. Quisiera conversar con ustedes en la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Qué palabra? Y su palabra ha estado en mi lengua. ¡Wow! Entonces, estamos hablando que la Biblia es la inspiración del Espíritu Santo. Y yo te lo puedo volver a leer. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Por eso hay profetización por el Espíritu Santo. Pero hay otra palabra que quiero comunicarte. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 16. Y habla así: varones hermanos, es necesario que se cumpla la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El Espíritu Santo inspiró a David para que David hablara lo que iba a suceder. Dios sigue hablando, Dios sigue tocando a través de las Escrituras. Es por eso que la inspiración de la palabra está en la inspiración del Espíritu Santo. Dios sigue hablando y no dejará de hablar. Él habla por medio de aquellas personas que Él sabe que pueden hablar en su nombre. Él ha hablado por boca de los apóstoles, de los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y Dios ha quitado en el lenguaje de oficio ni de profetas, ni de apóstoles. Nosotros los hombres y las mujeres, aunque tengamos la teología, tenemos que pedir a Dios discernimiento de profetas y de apóstoles. No es lo mismo un profeta que alguien que profetiza. No es lo mismo. Vamos a entender este punto. Un profeta tiene relieve del don de alguien que profetiza y toma el Espíritu Santo. Entonces, el mover de esa persona es profética. Pero no todos somos profetas. Pero hay también que está y coge el relieve de la unción del Espíritu y puede profetizar. Pero eso no quiere decir que sea profeta. Cuando Saúl le quitaron todos los dones y él estuvo una vez en el grupo de David con los profetas, él profetizó. Pero no es que él era profeta, sino que fue un profetizante en medio de la temperatura que pudo coger. Ahora, quiero que cuando lean
o escuchen esta palabra, entiendan, disciernan. Porque hay profetas y hay profetizantes. Es lo que quiero aclarar. El espíritu del don se mueve y tú puedes profetizar. Pero cada profetizante debe de buscar el don profético, porque ya está en la línea y le es muy fácil que Dios lo bendiga con este don. También cada apóstol debe de sumergirse en el apostolado. Por eso hay que ir a las naciones, con mucho o poco. Hay que ir atravesando el valle de lágrimas de las necesidades de nuestro pueblo. Para comprender el trabajo de un pastor hay que ser pastor. Usted puede pensar educativamente, pero cuando usted se sumerge, como dice Ezequiel, y aquí viene la palabra, 3:10, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. ¿Cómo tenemos que fatigarnos para que tenga razón a través de lo que tú oyes? Estas palabras son verdaderas y es los que nos consume cuando no hay una fe verdadera en la profecía. Aún en los profetas se falla la fe, porque no acabamos de entender que hay niveles proféticos. No acabamos de entender que hay profetas, pero que hay profetizantes también. No acabamos de entender que la palabra hay que creerla tácitamente, así como se lee. Entonces, ¿qué nos confunde? ¿Los teólogos? ¿Quién lo aclara? El Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque es voz de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios? En la palabra. ¿Cómo se escribió la palabra? Por medio del Espíritu Santo. Si nosotros fallamos en estas creencias, estamos fallando a todo lo que nosotros podemos creer. Escuchadme todos esta palabra. En Lucas 1:70 está este verso. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Qué fue desde el principio? Que Dios, cuando su Hijo subió a la eternidad, es cuando entonces el Espíritu Santo comenzó a hacer su obra. Mientras el Hijo estaba en la tierra, el Espíritu Santo estaba con el Padre. Pero cuando el Hijo asciende y espera que llegue al trono blanco de Dios, su Hijo tuvo que esperar. No es que llegó y ya el Espíritu Santo llegó a la tierra. Tuvo que esperar días para que la persona del Espíritu Santo se personificara en los apóstoles y en los profetas que quedaban. Ya el profeta mayor se había levantado. Nos faltaba el Consolador, que es el que tenemos que ver ahora. Cuando Cristo regrese por su iglesia, entramos en la tribulación, que la iglesia no la va a recibir. ¿Quién queda? ¿Cómo nos vamos a sentir cuando no tengamos esa fuerza espiritual dentro de nuestro cuerpo? Es como cuando el carro no tiene gasolina, no puede funcionar.
Cuando tú, siendo cristiano, deja de buscar la gasolina espiritual para que tu mente sea efectiva según la guianza del Espíritu en tu vida, en tu necesidad, entonces somos agentes funcionales del Espíritu Santo. Pero mientras vas y vienes y ves y no entiendes, estás necesitado. Pero te traigo la palabra en un día muy propicio como hoy. Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Sería agradable cuando Isaías habló de la muerte del Señor. Sería agradable cuando desde el Génesis ya se aventuraba que vendría el anticristo, el falso profeta. ¿Te agradaría que un profeta te diga los que van a ser salvos en tu casa y los que no? ¿Cómo reaccionarías? ¿Con rebeliones? ¿Con deseo de irte de ese profeta o de esa iglesia? ¿Con tus altas y tus bajas que todos tenemos? Dependiendo de dónde viene el conocimiento de lo que tienes en tu corazón. No es fácil, amado hermano. Estamos en un tiempo disciplinatorio. Todo se está desorganizando para volverlo a organizar. Mejor no, peor sí. Casi 500 años antes, Isaías profetizó que había de nacer Emmanuel entre nosotros. Se tuvo que esperar un lapso enorme de tiempo para esperar el tiempo del nacimiento. ¿Cómo se están apresurando los días de este siglo? Dios no va a permitir que la iglesia languidezca, porque Dios viene a buscar su novia en la tierra, que es la iglesia. Entendámoslos bien y con firmeza. Aunque venga lo que venga sobre los colaboradores, los pastores, los misioneros, la iglesia nunca dejará de ser, porque está establecido por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo, que nos puede tocar toda obra de mal social, pero la iglesia va a permanecer y Dios vendrá a recoger a su iglesia. Quisiera que escuchara atentamente esta parte de este comentario, que es lo que estoy haciendo. Hay un tiempo en que uno espera que pasen los sucesos para entonces trabajar. Ahora no. Ahora hay que adelantarse a los sucesos. Déjame trabajar antes que venga este suceso económico mundial. ¿Cuál es el arma de adelantarnos a los sucesos? Es una pregunta. ¿Cuál es? Creo que viene muy bien para esta temporada. ¿Cuál? Bueno, por medio de los profetas, cuando hay una revelación profética, cuando hay una palabra profética o cuando hay una palabra de profecía para alguien determinado, si la cree y la quiere recibir, por mucho que quiera establecer el enemigo un infierno sobre su casa, no podrá. Porque el que prevalece sobre tu casa es Jesús, el Hijo de Dios, es el Espíritu Santo Consolador que está en la tierra para dirigirnos, y que Él no
va a dejar que el infierno venza lo que está programado por Dios para tu vida. Y te dejo con esta otra posición bíblica. Hechos 21:4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén, porque ellos tenían la profecía de que a Pablo allí había peligro para él de muerte. La historia sigue, que no te la puedo contar por falta de tiempo, pero lo que quiero comunicarte es esto. Confía en la palabra. Cree la palabra. Ayúdate por la palabra. Defiéndete por la palabra y escucha a los profetas si son profetas. Dios nos fortalezca en este mes de junio, que es un mes fuerte en la historia del mundo. Amén.